Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Génesis 21. Hoy vamos a estar viendo versículos 8 hasta el final del capítulo. Voy a leer 8, pero en verdad vamos a enfocarnos de 9 hasta el final. Entonces, la semana pasada finalmente llegamos a la idea que Isaac llegó. Toda la promesa esperada por 25 años. Y en contexto a veces nosotros pensamos, ya vino a Isaac, entonces ya todo va a estar bien. Pero no es así. El texto no nos muestra eso. Ya de un solo empezamos a ver el resultado de esa realidad. Entonces, con eso en mente, les invito a seguirme al texto. Y yo voy a leer de versículo 9 hasta el final del capítulo. Esto es la palabra de Dios. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua de odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de los ejércitos, habló a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significa estas 7 corderos que has puesto aparte? Y Abraham respondió, tomarás estas 7 corderos de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech
con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beer-seba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de ponernos nuevamente bajo tu palabra. Oh Dios, pedimos la habilidad para enfocarnos en lo que tu palabra nos muestra. Que nosotros podemos confiar en tu palabra, que tú eres un Dios fiel y que tu palabra nunca regresará vacía. Entonces, oh Dios, nosotros pedimos que hoy sea día de salvación. Los que están entre nosotros que no conocen a ti, que hoy pueden por la primera vez entender que la salvación viene por gracia y solamente por gracia. También, oh Dios, pedimos, aún con el calor que está alrededor de nosotros y con la cantidad de gente que está acá ya con hambre y con deseo que hay comida después, que nosotros podemos no enfocarnos en nuestros estómagos o en lo que está pasando por el calor, pero enfocarnos en la palabra de Dios. Oh Dios, ayúdanos a ver que nosotros dependemos de tu palabra y tu palabra es suficiente. Háganos ver el eterno Dios. Y oremos eso en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de esperar algo por un buen rato. A veces para ustedes niños es esperar su cumpleaños o esperar para la Navidad y están esperando. O puede ser para padres, es una vacación que viene en camino. Y a veces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia que usted está planificando algo, pensando que va a ser algo bonito y bueno y barato y vamos a pasar todo en familia y ya finalmente cuando llegamos, estamos todos peleados y frustrados. Después de tanto tiempo, cuánta gente van de vacaciones y regresen de vacaciones y era como, hubiera sido mejor quedarnos en casa porque solo peleábamos, no había comida, ella quería eso, mi esposo quería esto. Y eso es a veces lo que sucede cuando es algo que lo habíamos esperado por años y años y años, llegue. Y es exactamente lo que sucede aquí en este texto. 25 años de espera. Después 2 a 5 años de espera para el proceso que Isaac podía tener, esa celebración que su papá le dio. Entonces estamos hablando de entre 25 a 30 años de espera por esta celebración. El contexto, versículo 8 dice, el niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero versículo 9 dice, pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose. Entonces lo que debemos ver en este texto es primeramente 2 simientes, 2 semillas o simientes que están saliendo y cómo funcionan en este texto. Nosotros podemos ver que primeramente en esta idea tenemos Ismael y también tenemos Isaac ahora. Y en el texto lo que veamos es un montón de problemas con la familia porque la gente está enojándose unos con el otro. Ya Sara se levanta sus ojos y vea a Isaac siendo molestado por su otro hermano. No sé si ustedes, a veces entre hermanos hay bromeas que hay uno de los niños que es el favorito. Y los otros molestan a él o a ella y mami siempre entra y dice, no, así no, con él no. Y puede ser que niños ahí sentaditos están pensando, sí, es el otro que está aquí o la otra que está aquí. Pero a veces nosotros podemos ver en este texto que Sara vio a lo que estaba sucediendo. Y dice que Isaac está recibiendo, esta palabra aquí dice, burlándose de él, que Ismael estaba frustrado. Piénsalo, Ismael pensaba que él iba a recibir algo. Y ya llegue este otro y ya es como, ay, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué vamos a hacer? Ya tengo que compartir mi herencia. Entonces hay frustración y él empieza a molestar. Y vamos a ir a Gálatas
capítulo 4 en un momento, pero eso es lo que podemos ver. Él estaba molestando, burlándose, y la palabra tiene la misma raíz de la palabra que estaba usada cuando ustedes recuerden de Sodoma y Gomorra, cuando Lot llegó a los esposos o futuros esposos de sus niñas, y ellos dijeron, no, nosotros pensamos que estaba bromeándose, bromeando que nosotros teníamos que salir. Es la misma palabra. Él está burlándose, haciendo risa de la promesa, del hijo de la promesa. Entonces veamos que hay una pelea. Y mire cómo Sara cambia su manera de hablar. ¿Recuerden cuando ella quería niño? ¿Qué es lo que ella hizo? No, toma esta sierva, es buena, es alguien que nosotros podemos usar. Y ahora, en el hebreo es muy directo que ella quiere casi llamarlo y esta esclava. ¿Para qué? ¿Para cuál razón está acá? Y ni quiere usar el nombre de Ismael y su hijo, este muchachito. Lléveselo. No debe estar aquí. Y ella está frustrada, entonces ella se va y dice en versículo 10, por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Ya no debemos pensar que ella está pensando en una buena manera. Ella está pensando en ella. Ella está pensando en cosas. Pero es interesante cómo Dios usa aún su ira y frustración para su propia gloria. Porque lo que debemos esperar es que ella va a llegar y decir, échelo por afuera, y Abraham va a escuchar de Dios y Dios va a decir, no haga eso. Pero mire lo que el texto dice en versículo 11, dice, el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Obviamente, es su hijo. 15 años alrededor, viendo su hijo, viéndolo crecer. Y él pensando, si yo lo echo por afuera, ¿qué va a suceder? ¿A dónde va a ir? Es a veces cuando yo digo a ustedes que sus niños deben crecer y deben echarlos por afuera, veo a alguno de sus caras como, ay, pero ¿cómo? ¿De qué va a comer? ¿Van a morir en la calle? Es casi lo que él está pensando aquí. Él está diciendo, pero si yo echo ellos, nosotros somos peregrinos, ¿dónde van a ir? ¿Cómo van a sostenerse? Eso es casi decir, se van a ir a morir. Entonces él está angustiado, pero mire la palabra de Dios. Abraham, pienso yo, hubiera pensado que Dios hubiera dicho que no, pero él dice en versículo 12, pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por la sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. ¿Mande? Esto suena como una mala idea. Ella está haciendo esto porque tiene enojo e ira sobre compartiendo esta cosa. Y no debemos decir que siempre debemos escuchar a nuestras esposas, porque esto es la Sara que también dijo, aquí está mi sierva, puede tomarla, y ha causado todo este proceso. Pero ahora él está diciendo, hey, su consejo es correcto, porque él va a dar una razón. Él no está diciendo, ella está correcto en pensar en lo que ella quiere tener. No es correcto por su disposición o su propósito en hacerlo. Pero él dice la razón por lo cual es importante. Al final de versículo 12 dice, porque por Isaac será llamada su descendencia. Es decir, que a través de Isaac va a venir la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es la muestra de la fidelidad y gracia de Dios. Ismael es una muestra de ellos pensando que Dios ocupaba un poco de ayuda. Y eso es a donde debemos ahorita irnos a capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4. Yo quiero que ustedes vean capítulo 4 de Gálatas. Porque Pablo va a agarrar esta historia para enseñarnos acerca de nuestra manera de ver nuestra salvación. En versículo 21 de capítulo 4 de Gálatas. 4:21. Dice,
díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otra de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esto es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque está escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpen y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Entonces, dice versículo 29, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Entonces lo que tiene que ver aquí es Pablo está agarrando esta idea, esta historia para mostrarnos cómo somos justificados. Es decir, en plena claridad, aunque es alegoría, que la única manera de ser salvo es a través de la gracia. Su justificación no viene por sus propias obras. Es importante que nosotros notamos esa realidad. Dios había dicho a Abraham, usted va a tener un hijo. Y Abraham pensó que él podía producir ese hijo. Y a veces nosotros pensamos exactamente lo mismo. Con mis buenas obras, Dios me va a aceptar. Es Dios hablándome con un poco del sal de mis obras que me hace aceptable. Entonces yo voy a través del monte Sinaí a causarme ser aceptable. Es decir, que la palabra de la ley nos causa ser esclavos. Pero nosotros, familia, ¿cuántas veces pensamos que nosotros y nuestra justificación viene por quien somos? Porque nosotros hemos hecho algo para que Dios se pone atención con nosotros. Es en este texto una muestra que nosotros no somos justificados porque somos buena gente o actuamos bien o merecemos la gracia del Señor o que yo soy tan fiel en este área, Dios obviamente me va a amar. Es por pura gracia. Es por pura gracia. No era por algo que ellos hicieron, era porque Dios prometió que Él iba a cumplir su promesa. Familia, a veces puede ser que nosotros pensamos que nosotros somos salvos, y quiero cuidar mis palabras acá, por la fe que nosotros producimos. Aunque la obra de mi producción de fe es lo que me salva. No. Usted ni produce la fe que tiene adentro de ti. Dios produce la fe a través del Espíritu Santo. Entonces a veces nosotros podemos pensar que yo soy justificado porque creo exactamente lo correcto en cada área. Y eso es mi justificación. Cuando no conozco que la única manera que alguien es salvo es a través de Cristo Jesús. Entonces, si usted diariamente está obedeciendo la ley, porque Dios es un genio que usted tiene que complacerlo, es decir, que nosotros a veces tenemos una idea dura de Dios. Porque eso es vivir bajo la ley. Es vivir pensando que yo puedo justificar a mí mismo. Y pienso, familia, que tenemos varias personas acá que viven así, que piensan que es su responsabilidad salvarte,
Eso es porque hago esto y esto y esto. Y si fallo, no hay descanso. Porque es, ay, no, yo tengo que hacerlo nuevamente. Y eso es lo que me mantiene con Dios. No. Es exactamente el opuesto. La gracia produce obediencia. No es que obediencia produce la gracia. No es que mi obediencia finalmente va a causar que Dios me ama. La gracia que Él me ha dado es la muestra de su gracia conmigo. Y en respuesta de eso, yo quiero vivir para su gloria. Entonces, familia, la pregunta sería, hoy, a encontrarse aquí, ¿está viviendo como hijo de la carne o hijo de la promesa? Pensando que nosotros dependemos de Cristo y únicamente de Cristo. Mi tendencia, familia, es bastante a pensar que sí, Dios dice que estoy justificado, entonces voy a hacer obediencia y eso me va a mantener bien con Cristo. Obviamente Dios odia el desobediencia. Pero es una línea bien sutil, familia. Sutil. Es una línea bien sutil. Es la diferencia entre cómo soy salvo. Sara y Isaac Abraham tenía que luchar con esa idea. Dios dio su palabra y su palabra es suficiente. Abraham tenía que confiar que la promesa iba a venir a través de Isaac. Y miren, este texto tiene que enviar su hijo por afuera y que va a morir. Pero cuando llegamos a capítulo 22, ¿qué va a suceder? Va a tener que llevar Isaac a un lugar para ofrecerlo a Dios. Es Dios mostrando más y más. Yo voy a mostrarte que tú dependes de nadie más excepto de mí. Familia, si usted piensa que usted depende de ti mismo y de tus obras, están equivocados. Si no sos creyente, venga a este Cristo, porque es por pura gracia que Él te ofrece a Él mismo hoy. No diga, no, pero yo voy a limpiar mi vida un poquito antes de llegar a Cristo. No hay suficiente limpieza que vos podés hacer para ser recibido, porque va a ser recibido a través de Cristo, no a través de ti, a través de Cristo. No espera, venga a Él, descanse en Él, deje de pensar que su justificación depende de ti. Gloria en la realidad que Cristo murió, que Cristo cumplió, que Cristo dijo, yo soy el suficiente, no ti. Y en vista de eso, vive en obediencia para su bien y para el gloria de Dios. Veamos en este texto esa diferencia que Dios está diciendo, haga esto, porque yo voy a cumplir mi palabra. Entonces, veamos que Abraham obedeció. En el texto dice, en versículo 14, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio el muchacho. Le dio el muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. No sabemos cuánto le dio, pero era poco. Era casi pensar, no sabemos lo que va a suceder. Es con este calor pensar a caminar a San Pedro Sula con una botella de agua y solo a llegar ahí a Marateca y decir, sentémonos porque vamos a morir. Y eso es lo que sucede en el texto. Ella no quiere ver a su hijo morir, entonces ella dice, usted póngase bajo este árbol o este arbusto y yo voy aquí cerca y nosotros dos vamos a estar aquí llorando porque vamos a morir. Vamos a morir. Pero aún Dios había dicho a Abraham en versículo 13, también del hijo de la sierva haré una nación por su descendiente. Entonces, en otro lugar podemos ver a Abraham dando este agua y este pan y diciendo, aquí está, Dios te va a sostener.
Dios va a ser suficiente. Y Agar pensando, ¿por qué me odias tanto? Igual que su esposa, me odias, porque está echándome por afuera. Y ni dándome suficiente para que yo pueda buscar lugar. Y el texto dice que ella se fue errante. En versículo 16 dice, entonces ella fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y oró. Eso no es la primera vez que hemos visto a ella a solas, llorando, pidiendo a Dios. Oh Dios, no me olvidas. No olvida a mi niño. Y Dios, por gracia común, dio a ella una respuesta. Versículo 17, Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Y versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Yo voy a ser suficiente. Es él diciendo lo mismo. Yo voy a ser suficiente. Yo lo voy a hacer. Piensa en Agar sola, sin un hombre, sin la habilidad para cambiar su situación, y su dependencia es de Dios. Es interesante, muy interesante lo que dice versículo 19. Porque dice entonces Dios abrió los ojos de ella. ¿Cuándo fue la última vez que Dios abrió algo? Vientre de Sara, cuando vino Isaac. Y Dios abrió el seno de ella. ¿Para qué? Ella podía tener bebé. Y ahora ella tiene sus ojos. Y puede ser que ese pozo estaba aquí nomás. No sé, mis llaves diariamente, yo hago vueltas en mi casa buscando mis llaves. Y a veces son como algo ahí pegado enfrente de mi cara. Y lo paso y paso y paso. Y después voy a Rachel y digo, hey, ¿dónde están mis llaves? Y ella, ahí están. Han estado ahí desde ayer. Usted lo pasó como 6 veces. Es lo mismo que veamos aquí en el texto. Puede ser que ella estaba yendo alrededor de ese pozo. Y pensando en el contexto, agua era bien importante para sostener. Entonces hubiera sido algo que puede ser que estaba cubierto para que nadie lo descubre, porque no quieren que alguien robe o roba ese pozo. Entonces puede ser que ella no lo notó. No sabemos exactamente por qué ella no vio. Pero sabemos que Dios abrió sus ojos para mostrar su fidelidad, aún con una línea que no es de la promesa. Es decir, que Dios está teniendo gracia común. Esos no son de la promesa, no son creyentes. No son los de que Dios va a ser fiel en gracia específica, pero en común. Y no sé si ustedes han tenido esa experiencia en su vida cuando gente recibe gracia común. Ustedes tienen compañeros de escuela o trabajo y siempre parece que lo vaya bien, siempre sale bien para ellos. Es como, yo soy tan fiel a Dios y lucho con las providencias y esta persona no hace nada y todavía recibe. Estaba hablando con una gente este fin de semana que mi suegro es agricultor y recuerdo cuando él hablaba varias veces, cuando siempre me dijo, Aarón, cuando sos agricultor, usted entiende que el agua, las lluvias caigan sobre los justos y los injustos. Porque a veces yo me siento que estoy siendo fiel y obedeciendo a Dios y veo que mi finca no recibe ni una gota de agua. Y el hombre que no conoce nada de Dios tiene lluvias todos los días y no lo entiendo. Pero es porque Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y el agua cae sobre los justos y los injustos. Porque a veces queremos llamarnos los justos, pero de verdad somos los injustos. No merecemos nada de lo que tenemos. Nosotros hemos recibido todo lo que tenemos.
Entonces es entender bien que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces, primeramente debemos ver esas dos semillas y cómo Dios va a cumplir su palabra. Y que Él cumplió sobre este hijo, porque el versículo 20 dice, Dios estaba con él, muchacho, que creció y habitó en el desierto y hizo arquero y habitó en el desierto de Parán. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces Dios proveyó. Pero la segunda cosa que debemos ver es un Dios eterno. Un Dios eterno. La segunda cosa, veamos muy rápidamente en lo que sucede con Abimelech. Abimelech, ya habíamos visto a Abimelech cuando él tomó Sara. Entonces Abimelech llega a Abraham para pedirle un pacto. Él vea que Abraham está creciendo, que hay fuerza con Abraham, y él dice en versículo 23, ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, porque pensó él que iba a jurar o actuar falsamente, porque antes había actuado falsamente. Abimelech no tiene confianza en lo que Abraham va a hacer. Entonces llega y dice, hey, actúa en esta manera. Y es interesante cómo Abraham dice, ok, lo juro, voy a actuar en una manera fiel. Pero tengo una cosa, ustedes robaron un pozo de mí que era mía. Entonces, yo lo quiero. Entonces, el texto nos muestra que ellos juntos hacen un pacto. Versículo 28. Entonces, Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significa estas 7 corderos que has puesto aparte? Y Abraham respondió, tomarás estos 7 corderos de mi mano para que esto me sirve como testimonio de que yo cavé este pozo. Entonces nosotros veamos, ellos hacen un pacto. A veces debemos ver que está bien, sabiendo que Abimelech no es creyente, que un creyente hace un acuerdo con un no creyente. Y el creyente debe ser fiel en obedecer ese acuerdo, porque tiene que ver con el nombre de Dios. Entonces aquí es lo que él está tratando de decir. Si vamos a hacer esto, usted tiene que ser fiel. No debe actuar falsamente. Eso puede ser una aplicación para nosotros, para mí, para ustedes. En las cosas que ustedes firman y hacen, están haciéndolo con buena fe, actuando en una manera verdadera. Cuando actuamos en una manera verdadera, estamos mostrando Dios, porque Dios es un Dios de verdad. Pero es la manera que Dios ha sido fiel con Abraham para mostrar que Él va a ser y seguir siendo fiel. Y después de este pacto, veamos cómo Abraham responde a la providencia de Dios en su vida. Versículo 32 dice, hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y mire lo que hace Abraham. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y ahí invocó el nombre del Señor. A la providencia de Dios, ¿qué hace Abraham? Adoración. Invocó al nombre de Dios. Se fue a su Dios, sabiendo que fue Dios que le dio todas estas cosas. Y él pone un árbol allá. A veces podemos pensar, pero ¿por qué plantó un árbol ahí, en ese lugar? Yo pienso que era una manera de recordarle de lo que sucedió en ese lugar. Otra vez voy a usar la casa de Rachel. Ahí enfrente, su mamá me mostró una foto de su hermana bien joven, hace unos 45 años atrás. Y ellos estaban en el jardín ahí enfrente y había un arbolito que ellos habían plantado. Y ahora ese arbolito tiene ramas suficientemente grandes que ellos tienen sillas colgadas de esas ramas, a donde nosotros podemos ir y descansar. Pero tomó 45 años para llegar a ese punto. Es cuando nosotros pasamos este árbol, Abraham puede decir, eso es a donde Dios fue fiel con nosotros.
Eso es a donde nosotros tuvimos el pacto. Que aún siendo, mire que el texto dice, peregrino, estamos esperando. Es interesante también que cuando llegamos a la promesa de Abraham, ¿cuáles fueron las cosas que había parte de la promesa? Un hijo, que él iba a cumplir su palabra a través de su descendencia, y tierra. Pero en el texto tenemos la familia peleando, sin esperanza, descendencia, en un sentido, y sin tierra, todavía esperando. Pero ese árbol muestra, pero mi Dios es el Dios eterno. Capítulo 14, él había mencionado que Dios es el Altísimo. En 16 veamos que Dios es el Roy, el que vea. Capítulo 17 es el Todopoderoso y ahora es el Dios eterno, el Dios que nunca cambia. Que este Dios podemos confiar en Él, que vamos a poner nuestros ojos en Él. Voy a plantar este árbol aquí porque el Dios es el Dios Olam, el Dios para siempre, el Dios que ha sido fiel y sigue siendo fiel y va a ser fiel para toda la eternidad. Y aún puede ser que Abraham notó que, mire, puede ser que yo no voy a disfrutar de este árbol, pero mis nietos sí pueden disfrutar de este árbol. A veces lo que debemos pensar es no en un árbol físicamente siendo plantada en su casa, aunque el gobierno de Honduras quiere animarnos a plantar árboles porque nuestro ambiente sería mejor si plantamos árboles. Entonces, si quieren plantar un árbol físico en su casa este fin de semana, hágalo. Pero espiritualmente hablando, es donde estamos sembrando nuestros árboles para nuestros niños. ¿Dónde estamos pidiendo que ellos pueden jugar en las ramas espiritualmente hablando de la fidelidad de Dios? Es decir, que nosotros queremos plantar árboles que tienen raíces profundos y ramas grandes, a donde nuestros nietos y tataranietos, si Dios lo permite, si Cristo no ha regresado, pueden jugar bajo esas promesas, porque el Dios es eterno. Que nosotros veamos más allá de nosotros y nuestros niños. Que nosotros veamos que nuestro Dios es eterno, aunque nosotros somos peregrinos. Nosotros seguimos siendo peregrinos. Esto no es nuestro hogar. Nosotros queremos que nuestros niños y nosotros mismos veamos a largo plazo que esto no es nuestro hogar. Nuestro hogar es con Cristo. En un sentido, Abraham plantó un árbol, sabiendo que puede ser que un día regreso a este punto. Pero todavía soy peregrino. Y es la misma manera que nosotros vivimos, familia. Viviendo acá, pero esperando algo más a largo plazo. Viendo a nuestro Dios, el Dios eterno. Y en un día donde celebramos 7 años. Piénselo. Abraham y Sara esperaron 25 años. Esta iglesia tiene 7 años. Estamos a un cuarto del tiempo de espera. Y mire su fidelidad. Y Dios sigue siendo fiel. Pero en esa época, con Isaac, esperaron 25 años por el bebé de la promesa. Pero esperaron generaciones para Cristo. Esperando. Y nosotros a este lado de la cruz, veamos atrás a la cruz esperando lo que Dios va a hacer. Porque nosotros esperamos un Cristo que va a regresar y va a ser fiel. Entonces pongan sus ojos en Cristo y vivir en luz de esa promesa hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias que nosotros podemos depender de ti, porque tú eres todopoderoso. Tú eres eterno. Gracias a Dios por tu fidelidad con nosotros. Háganos depender de ti. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.